Hola, muy buenas, les doy la bienvenida a Relatos e Historia de Amatista. Hoy os traigo Cuento de Navidad, de Charles Dickens. El prólogo dice así: he pretendido que este relato fantástico, los espectros, nazcan de una idea, que no pongan malhumorados a los lectores consigo mismos, ni con otras personas, ni con la época navideña, ni conmigo. Desearía que este libro hechizase amablemente sus hogares y que nadie quisiera abandonar su lectura. Su fiel amigo y servidor, Charles Dickens, diciembre de 1843. Marley estaba muerto, muertísimo, tan muerto como el clavo de una puerta. Scrooge era su socio, su único amigo y el único que asistió al entierro. Pero no penséis que Scrooge estaba afectado. El funeral le había salido por una ganga. A pesar de la muerte de su socio, el nombre de su despacho continuó siendo Scrooge y Marley, y así permaneció durante años. ¿Quién es Scrooge? Scrooge era un hombre tacaño, codicioso, ruin, mezquino, avaro y viejo pecador. Su aspecto era tan duro y frío como su carácter. De hecho, nadie le hablaba, todo el mundo le evitaba, y a pesar de lo que podáis creer, eso complacía a Scrooge. Un día, el mejor de todos los días del año, la víspera de Navidad, Scrooge trabajaba mientras se oía el bullicio de la calle. En la sala contigua a la suya, en un cuchitril, se encontraba el escribiente. Pese al frío, el fuego que tenían era prácticamente inexistente. Repentinamente llegó el sobrino de Scrooge, deseándole con energía una feliz Navidad. Su tío lo recibió malhumorado. «Paparruchas», dijo Scrooge. A este no le gustaba la Navidad. Sentía que tras un año sus cuentas no habían mejorado, y para él no había nada más importante que el dinero. Sin embargo, al sobrino le encantaba la Navidad, ya que era una época en que las personas abrían sus corazones. Por ello, el sobrino invitó a su tío a ir a comer a su casa el día de Navidad, pero tan solo obtuvo una rotunda negación. Cuando el sobrino salió, entraron dos caballeros de agradable apariencia. Le pidieron a Scrooge un donativo para los pobres y desamparados, para los que carecen de lo necesario y no pueden celebrar la Navidad. Scrooge se negó a realizar ninguna aportación, ya que no era necesario celebrarla. Él no lo hacía. Esta contestación le dejó un buen sabor de boca. Mientras en la calle la noche y la niebla se amontonaba entre los alegres transeúntes que se calentaban en la hoguera, los escaparates navideños iluminaban y alegraban las calles, y ahí estaba Sam Dastan, helado de caminar a la intemperie y preparando para cantar un villancico en la cerradura de Scrooge. Sin embargo, apenas empezó, Scrooge le amenazó empuñando la regla. Después, enfurruñado, le preguntó al escribiente, como si fuera un sacrilegio, a ver si iba a querer librar al día siguiente, el día de Navidad. El escribiente asintió, y Scrooge le dejó muy claro que le parecía injusto, ya que utilizaba ese día todos los años para limpiarle el bolsillo. A cambio, le ordenó estar muy temprano al día siguiente. A continuación, cerró la oficina. Tras su cena habitual en su miserable taberna, Scrooge se dirigió a su casa. Atravesó el oscuro patio a tientas hasta llegar a la puerta. Cuando fue a meter la llave en la cerradura, se sorprendió al ver la cara de su difunto Marley emergida en el llamador. Donde había quedado la gran piedra, le iluminaba una gran luz tétrica y generaba una sensación terrible. Cuando Scrooge se acercó para observar con atención, el llamador volvió a ser lo que era. Sobresaltado, empuñó la llave que había dejado en la cerradura, la giró bruscamente, entró en la casa y encendió una vela. Él vaciló, miró tras la puerta como si esperara encontrarse de nuevo con Marley. Al no ver nada, se tranquilizó.
Subió muy lentamente y a oscuras las escaleras, regodeándose en lo barato que era estar a oscuras. Una vez arriba, recorrió todas las estancias para ver que todo estaba en orden. Y así fue. Nadie debajo de la mesa, nadie bajo el sofá ni la cama, nadie en el armario. Todo se encontraba como siempre, aunque la cara de Marley se le había quedado grabada. Ya más calmado, se puso el batín, las zapatillas y el gorro de dormir y se sentó delante del fuego. La chimenea estaba recubierta con escenas de la Biblia y entre ellas el rostro de Marley, muerto hacía 7 años, volvía a aparecérsele. «Paparruchas», dijo Scrooge. Después se le paralizó el corazón cuando una pequeña campanilla comenzó a moverse. Al principio el movimiento era imperceptible, apenas sonaba, pero pronto resonó con fuerza, y lo mismo el resto de las campanillas de la casa. Duró poco, pero a él le pareció una eternidad. Cuando las campanillas enmudecieron, un ruido estridente se escuchó en el piso de abajo, como si alguien arrastrara unas pesadas cadenas. Después la puerta del sótano se abrió, se oían las cadenas subiendo las escaleras hasta que llegaron finalmente a la puerta de su habitación. El color de su piel palideció cuando el ruido penetró en el interior de la estancia. Ante sus ojos incrédulos, a diferencia de su piel, la llama de la vela creció centelleante, como si hubiera reconocido al espectro de Marley. Vestía igual que siempre, pero arrastraba una larga cadena que le ceñía la cintura. Estaba formada por caja fuerte, llaves, candados, libros de contabilidad y escrituras. Además tenía el típico cuerpo transparente de los fantasmas. Había una atmósfera infernal y aunque el espectro estuviera inmóvil, sus cabellos y vestimenta se agitaban lentamente. Scrooge, reacio a fiarse de su sentido, intentaba ser ingenioso, simplemente para distraer su propia atención y su terror. Esto no agradó al espectro, que lanzó un grito terrorífico y agitó sus cadenas, provocando el sonido más lúgubre que nadie haya oído jamás. Scrooge se agarró fuertemente a la silla para no caer al suelo. Después el fantasma se quitó el vendaje que ceñía su cabeza y su mandíbula inferior se desplomó sobre su pecho. Scrooge cayó de rodillas y suplicó piedad cuando reconoció que sí creía en él. Marley le explicó que estaba condenado a vagar errante por el mundo, en busca de aquellos que había tratado con mezquindad en vida. Además, el remordimiento siempre le acompañaba. Si lo hubiera cambiado cuando vivía, habría alcanzado la felicidad. El espectro lanzó un nuevo grito, agitó su cadena y retorció sus temblorosas manos. Marley le contó que las cadenas las había forjado él mismo en vida, eslabón a eslabón, con sus propios actos. A continuación, le presentó a Scrooge la cadena que él llevaba. Hacía 7 años era como la de Marley, pero ahora, años después, había seguido creciendo y creciendo. Era inmensa. Scrooge se encontraba perdido, buscando en vano una palabra de consuelo en su viejo amigo. Marley lanzó otro grito desesperado e hizo entrechocar espantosamente sus cadenas en el silencio mortal de la noche. Scrooge no entendía el sufrimiento de su compañero, porque había sido un inmejorable hombre de negocios. Intentaba excusar su propio comportamiento. Marley, desesperado con su amigo, le explicó que sus negocios consistían en utilizar a la humanidad. Le declaró que estaba ahí porque tenía un encargo para Scrooge, puesto que todavía tenía esperanza, una oportunidad de escapar a su destino. Scrooge se alegró y Marley continuó contándole que iba a ser visitado por 3 espíritus. Scrooge se le desencajó su expresión. ¿Por qué tenía que pasar por ello?
Sin sus visitas no tendría ninguna esperanza, le dijo Marley. El primero llegará al día siguiente cuando suene la 1, el segundo a la noche siguiente a la misma hora y el tercero la otra noche cuando haya dejado de sonar la última campanada de las 12. Les recordó que recordara bien todo lo que habían hablado. Después, y tras colocarse el pañuelo de nuevo, Marley se alejó lentamente hasta desaparecer por la ventana entre gemidos y lamentos de arrepentimiento. Scrooge vio por la ventana muchos fantasmas vagando en la noche y que terminaron desvaneciéndose en la niebla. Scrooge, exhausto y confundido, se tumbó en la cama y se quedó dormido al instante. Despertó sobresaltado con el sonido de las campanas de las 12. La más completa oscuridad inundaba su habitación. Había dormido durante una noche y un día entero. No podía borrar de su mente la imagen fantasmal de su amigo. Tampoco lograba comprender qué había sucedido. De pronto recordó que si se cumplían las predicciones de Marley, en 1 hora llegaría el primer espíritu, así que lo esperó impaciente. Finalmente el reloj dio la 1, y en ese momento, ni un minuto antes ni un minuto después, la habitación se iluminó y se encontró frente a frente con el primer visitante. Era una figura extraña, un fantasma con figura de vela. Se presentó como el fantasma de la Navidad pasada. Scrooge no cabía en su incredulidad. Después la aparición lo agarró por el brazo y sin que pudiera negarse salieron por la ventana. De pronto se encontraban en un campo cubierto de nieve y a lo lejos un pueblecito. Era el lugar donde Scrooge había pasado su infancia. Los aromas que flotaban alrededor le trajeron muchos pensamientos olvidados. También había hombres, mujeres y chiquillos, que a veces simplemente eran sombras pasadas, se alegraba mucho de ver. Llegaron a la escuela, en la que había un niño llorando porque sus amigos la habían abandonado. Scrooge lo miró entristecido, lo conocía y sabía de su sufrimiento. Era él mismo. Este le recordó a un jovencito que había visto la noche anterior cantando una canción de Navidad y al que ahora le hubiera gustado haberle dado algo. Después se fueron a otra Navidad, en la que Scrooge era ahora un adolescente que se encontraba con su hermanita. Él estaba interno en el colegio y finalmente iba a volver a casa con su familia. Scrooge recordó que su hermana murió joven con un solo hijo, su sobrino. A continuación llegaron a la puerta de un almacén, donde Scrooge había sido aprendiz. Se encontró con su anciano maestro y su viejo amigo Dick. Los tres juntos cerraban el almacén y lo preparaban para la fiesta de Nochebuena. Muchísimas personas llegaban a la sala para festejar. Scrooge disfrutó como antaño y le hizo reflexionar con su escribiente. Años después se toparon con un Scrooge gastado por la avaricia. Se encontraba con una joven que lloraba. Esta le recriminaba que su afán por la abundancia la había cambiado y por tanto el amor había desaparecido. Ella le deseó una vida feliz y se marchó. Scrooge no quería saber nada más de las Navidades del pasado. Quería volver a casa, pero al espectro todavía le quedaba una sombra por mostrar. Apareció ante sus ojos un bonito salón. Frente al fuego estaba la joven de la Navidad anterior con sus hijos. Todos estaban muy felices. De pronto llegó el padre con muchos regalos. Todos lo abrazaban y gritaban. Era una bella escena. Cuando los padres se quedaron solos, el marido informó a la joven que había visto al solitario Scrooge. Ambos se compadecieron de él. Finalmente, y tras insistir con todas sus fuerzas de abandonar el lugar, Scrooge regresó a su habitación y cayó en un profundo sueño. La noche siguiente, el espectro no apareció a la hora indicada.
pero sí lo hizo una luz rojiza. Scrooge se levantó para ver de dónde provenía. Abrió la puerta de la habitación y se encontró en su propia habitación transformada. Estaba adornada con ramas, hojas, frutos y comida navideña. Y ahí se encontraba un alegre gigante con una gran antorcha, el fantasma de la Navidad presente. Tras una breve presentación, Scrooge le tocó la túnica y todo a su alrededor se desvaneció. Caminaron hasta llegar a la casa del escribiente de Scrooge, Bob Cratchit. Allí estaba toda su familia, su mujer, su hija que trabajaba para una modista, Pedro que ya era un hombrecito, los pequeños de la casa y Tiny Tim, cuyo bienestar preocupaba a toda la familia. Eran felices a pesar de lo poco que tenían, ya que se querían mucho. En el brindis, Bob dedicó unas palabras a su jefe, pero su mujer le regañó ya que aquel hombre era fuente de sus desgracias. Al verla, Scrooge se preocupó por el futuro de Tiny Tim. El fantasma le informó que el pequeño moriría si el futuro no era alterado. Después abandonaron la ciudad para visitar diferentes lugares, una casa lúgubre en una región pantanosa, un faro en un punto recóndito entre la tierra y el mar, un buque alejado del suelo firme. En todos ellos las personas celebraban con entusiasmo la Navidad y aprovechaban para tener una palabra de cariño con los de su alrededor. Scrooge estaba perdido en sus pensamientos, cuando la estruendosa risa de su sobrino lo trajo de nuevo a la realidad. Estaba con su mujer y amigos y contaba lo que le había dicho su tío sobre la Navidad. Su sobrino se compadeció de él, ya que él era el único perjudicado con su actitud. Después comenzaron a tocar una canción que conmovió a Scrooge por ser la favorita de su hermana. Luego brindaron por el tío Scrooge que tantas conversaciones había propiciado. Se alejaron de la escena, viajaron por muchos países y visitaron muchos hogares, siempre con feliz resultado. La antorcha era la responsable de la alegría de las personas, sobre todo la de los pobres, que son las que más la necesitan. Después Scrooge se fijó que el fantasma había envejecido. Llegaba su hora de marchar de ese mundo, pero antes de hacerlo salieron de sus túnicas un niño y una niña. Tenían un rostro amarillo, delgado y feo. El niño representaba la ignorancia y la niña la miseria. El fantasma le explicó a Scrooge que eran los hijos de los hombres y que eran muy peligrosos, porque si no se hacía nada por ellos ahora, el día de mañana sufriríamos las consecuencias. Cuando la campana dio las 12, Scrooge quiso dirigirse a la presencia, pero ésta ya no estaba. Una vez las campanadas dejaron de sonar, apareció un fantasma de aspecto solemne, vestido con una túnica con capucha. Se acercó con paso lento, grave y silencioso. Este fantasma esparcía tristeza y misterio. Tan solo se veía sus manos extendidas. Era el fantasma de la Navidad futura. El fantasma no decía ni una sola palabra, tan solo guiaba a Scrooge por la ciudad. Llegaron a un grupo de negociantes que hablaban de la muerte de un individuo con indiferencia. A continuación, viajaron a un barrio de mala muerte, donde 2 mujeres y un hombre vendían los bienes del difunto y hablaban mal de él. Scrooge sintió que la descripción del muerto encajaba con la suya. De pronto la escena había cambiado. Estaba frente a una habitación donde yacía un cuerpo inerte. No se le veía la cara, pero la atmósfera era terrorífica. Scrooge pidió al fantasma que le mostrara a alguien a quien la muerte de ese hombre le emocionara. Dicho esto, aparecieron en la casa de una familia que debía dinero. El marido anunciaba que tal vez podrían retrasar la deuda, ya que el prestador había muerto. Después se dirigieron a la casa de Bob Cratchit, donde la familia estaba muy apenada por la muerte de Tiny Tim. Bob contaba a su familia
que había ido a la casa del sobrino de Scrooge. Este le había apoyado mucho con la muerte del pequeño. Scrooge sentía que su viaje llegaba al final, pero suplicó al fantasma que le mostrara quién era el difunto misterioso. El fantasma le guió de nuevo por las calles de la ciudad hasta llegar a un cementerio. Se acercaron a una tumba y Scrooge miró con terror su propia lápida. A continuación, asustado, prometió honrar la Navidad. Suplicante agarró la mano del espectro, que se desasió con fuerza y acto seguido se convirtió en una columna de la cama, y esa cama era la suya. Despertó muy esperanzado porque el futuro era suyo. Estaba tan feliz y tan agradecido a Marley y a los fantasmas. Se asomó por la ventana y preguntó a un muchacho qué día era. Era el día de Navidad. Todo había sucedido en una noche. Después pidió que llevara un pavo a la casa de Bob Cratchit. A continuación se vistió y salió alegremente a la calle. Se encontró con el hombre al que había rechazado el donativo el día anterior. Le saludó amablemente, enmendó su error del pasado y tras un feliz paseo, Scrooge se dirigió a la casa de su sobrino y fue recibido con inmensa cordialidad por parte de todos los invitados. Scrooge se retiró pronto de la fiesta porque al día siguiente debía madrugar para llegar antes que Bob Cratchit, y así fue. Cuando el escribiente llegó avergonzado, pidió perdón por el retraso, a lo que Scrooge contestó riendo que le iba a subir el sueldo, y desde entonces el buen hombre hizo todo lo que estaba en su mano para mejorar la vida de la familia Cratchit. Ayudó a Timothy, que finalmente no murió. Algunos se rieron al ver a Scrooge tan cambiado, pero él les dejó reír y no se preocupó. No volvió a tener trato con los aparecidos, pero en adelante tuvo más con los amigos y la familia. De hecho, siempre se dijo que si algún hombre poseía la sabiduría de celebrar respetuosamente la fiesta de la Navidad, ese hombre era Scrooge. Espero que hayáis pasado un buen rato con este resumen de cuento de Navidad y os deseo una feliz Navidad. Hasta pronto.